Dios le bendiga grandemente, hermano. Estamos aquí en esta segunda parte hablando sobre las lenguas que fueron derramadas en la Torre de Babel. En el próximo video, en el video anterior, perdón, estuve hablando sobre las 70 lenguas que fueron derramadas en Babel. Y nosotros vamos a proceder a leer en esta hora el capítulo 9 del libro de Hazel, una obra citada en 2 de Samuel capítulo 1, en 2 de Samuel capítulo 1, versículos 17 y 18 y Jueces 10, 13. Oremos a Dios, Padre, que el Padre de la luz, nuestro Dios del infinito, nos ayude desde lo alto, dándonos su conocimiento, su sabiduría, hermano. Amado Dios, Padre de la luz, te pedimos en esta hora, en nombre de tu Yeshua, conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia, asístenos en esta hora con tu Santo Espíritu, dándonos el conocimiento, la sabiduría de lo alto, el entendimiento de tu palabra. En nombre de tu amado Yeshua, el Mesías. Amén, amén. Quedamos que en el video anterior estuve, hermano, hablando de las lenguas que fueron derramadas en Babel, sobre los 70 lenguajes para aquel entonces. Y vamos a leer en el libro de Hazel, pero lo cité como una gran obra inspirada, ya que por la misma Biblia es recomendada en 2 de Samuel, del capítulo 1, versículos 17 y 18, y Jueces capítulo 10, versículo 13. Vamos a leer en el capítulo 9 de Hazel, pero esta historia se encuentra en el libro del Génesis, del capítulo 11, versículo 1 al 26. Ahí encontramos la historia sobre Babel, ¿verdad? Pero vamos a leerla en... Vamos a leerla en Hazel capítulo 9, versículo 21 en adelante, hermano. Vamos a leer. La palabra de Dios se leerá en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y todos los príncipes de Nemrod y sus grandes hombres, dice, tomaron consejo juntos. Put, Misrayim, que ese fue el nombre que dije en el video anterior, nombre que se le dio al pueblo de Egipto. O sea que Egipto no es el nombre original, ese es el nombre que se le da, pero el nombre que le dan los hebreos, en el hebreo se conoce como como Mitrayim. Mitrayim era hijo de descendiente de Can, porque todas estas personas que fundaron sus ciudades le pusieron a las ciudades los nombres de su padre. Entonces, para conmemorarlo, para tener siempre ese recordatorio, recordar sus padres, su primero padre en la historia. Entonces, Misrayim, Cus y Kenaam, dice el libro de Hazel, con su familia, y ellos se dijeron uno al otro: vengan, vamos a edificarnos una gran ciudad y en ella una torre fuerte. Dice, vamos a arreglarlo. Ok. Dice, el versículo 21, dice aquí que se me fue hermano, ok. Dice aquí: y todos los príncipes de Nemrod y sus grandes hombres tomaron consejo juntos. Put, Misrayim, Cus y Kenaán, con sus familiares, y ellos se dijeron uno al otro: vengan, vamos a edificar una gran ciudad, y en ella una torre fuerte, y sus cúpides, alcanzando al cielo, dice, y haremos fama para nosotros, para que reinemos sobre toda la tierra, para que el mal de nuestros enemigos cese de nosotros y reinemos poderosamente sobre ellos, y para no ser dispersos sobre toda la tierra por causa de sus guerras. Dice el versículo 22, y todos ellos fueron delante del rey, y ellos dijeron al rey esas palabras,
y el rey estuvo de acuerdo con ellos en este asunto. Este rey que habla aquí, hermano, este hombre fue Nimrod, que estuvo de acuerdo con ese proyecto. Y él así hizo. Y toda la familia se reunieron, consistiendo en 600,000 hombres, hermano. Dice el libro de Hazel, del capítulo 9, versículo 23, que se reunieron más de 600,000 hombres en este proyecto. Por eso he dicho que siempre los hermanos estudian la obra de Hazel, porque es un gran enriquecimiento. Leyendo la palabra de Dios, la Torá, y leer el libro de Hazel es como un implemento que nosotros necesitamos, hermano, para completar ese conocimiento que nosotros necesitamos. Y por eso siempre recomiendo leer el libro de Hazel, para tener más amplitud sobre el conocimiento. Y dice aquí que se reunieron más de 600,000 hombres, y ellos fueron a buscar un pedazo extenso de tierra para edificar la ciudad, la torre, y buscaron en toda la tierra y no encontraron ninguna, como un valle al este de la tierra de Sinar, alrededor de la caminata de 2 días. Y ellos fueron allí y allí vivieron. Y ellos comenzaron a hacer ladrillos y a encender fuego para edificar la ciudad y su torre, que ellos se imaginaban completa. Y la edificaron y edificaron la torre. Fue para ellos, dice, y edificaron la torre, y fue para ellos una transgresión y un pecado. Y ellos comenzaron a edificarla. Y mientras ellos edificaban, dice que se levantaron contra Dios, el Todopoderoso del cielo. Ellos se imaginaron en su corazón hacer la guerra contra él y ascender al cielo. Y toda esa gente, dice, toda esa gente y toda la familia se dividieron en 3 partes. La primera parte dijo: nosotros ascenderemos al cielo y pelearemos contra él. La segunda dijo: nosotros ascenderemos al cielo y pondremos nuestro propio Elohim allí. Oye, hermano, el segundo grupo: nosotros ascenderemos al cielo y pondremos nuestro Elohim allí. Y pondremos nuestro Elohim allí y les serviremos. Y la tercera dijo: nosotros ascenderemos al cielo y lo golpearemos a él hacia abajo con arco y flecha. O sea que la pretensión de esta gente era ascender al cielo, pelear contra los ángeles, y supuestamente dicen ellos tomar al mismo Elohim, nuestro Dios, y tirarlo hacia abajo, hermano. Ay, mi Dios, qué corazón tenían esa gente. Y el Todopoderoso conocía todas sus obras y todos sus pensamientos malignos. Y él vio la ciudad y la torre cual ellos estaban edificando. Y cuando ellos estaban edificando, ellos edificaron para sí una gran ciudad y una torre muy fuerte y alta. Y por causa de su altura, el mortero y ladrillo no llegaron a los edificadores en su escalada. O sea, que no alcanzaban a los albañiles que estaban arriba por la alta altura de la torre, hermano. Dice, hasta que aquellos que habían completado un año entero. Y después de esos, ellos alcanzaron a los edificadores y le dieron el mortero y los ladrillos. Así era hecho diariamente. Y aquí aquellos ascendían y otros descendían todo el día. Si un ladrillo caía de sus manos y se rompía, todos lloraban por eso. O sea que ellos lloraban por un ladrillo. Dice, y si un hombre que allá y moría, nadie lo miraba a él. O sea que un ladrillo valía más que una persona, hermano. Y Dios conocía sus pensamientos. Y llegó a suceder que cuando ellos estaban edificando, tiraban flechas al cielo, hacia arriba, y todas las flechas caían sobre ellos llenas de sangre. Dice, cuando ellos edificaron hacia arriba, tiraban las flechas hacia arriba y las flechas caían llenas de sangre. Y cuando ellos la vieron, dijeron uno al otro: ciertamente hemos matado a todos aquellos que están en el cielo. Ay, hermano, oye eso. Ciertamente hemos matado a todos aquellos que están en el cielo. Porque dice el libro de Hazel, porque esto era plan de Dios para hacerlo errar y para destruirlo de la faz de la tierra.
y ellos edificaron la torre y la ciudad, y ellos hicieron esto diariamente hasta muchos días y años transcurrieron. Dice, y el Todopoderoso, versículo 32, y el Todopoderoso dijo, que ahí era que quería llegar, hermano, sobre los 70 ángeles que descendieron, que derramaron los 70 lenguajes, que más tarde Joseph o José, cuando entró a la tierra de Egipto, después que le reveló el sueño a Faraón, hubieron más acontecimientos, aparte de los 7 años de la vaca gorda y de la vaca flaca. Joseph reveló también otra profecía que ahí mismo se le cumplió al Faraón, para que él viera que el Elohim verdadero, el Elohim creador de los cielos y la tierra, verdaderamente estaba con él. Y allí, mi hermano, cuando leamos más adelante, vamos a ver una gran historia de cómo Dios reveló a este hermano los 70 lenguajes que fueron derramados por los 70 ángeles en la torre de Babel. Y por eso yo dije en el video anterior que las lenguas que derramaron los 70 ángeles en la torre de Babel fueron lenguas sagradas, hermano. Son lenguas sagradas porque fueron lenguas dadas por los ángeles. Y una persona que le pida a Dios el derramamiento del Espíritu Santo para hablar en lengua, y se derrama el Espíritu Santo, hermano, hablando lenguas, lenguas sánscritas, las lenguas de los Vedas, hermano, está hablando una de las lenguas muy sagrada, una de las primeras lenguas en el mundo. Y no estamos hablando de un idioma común y corriente, estamos hablando de un lenguaje sagrado, así mismo como lo es el hebreo también, hermano. Porque todos esos pueblos antiguos, hermano, cada quien tenía su lenguaje, porque fueron dados en Babel, y estaban todos esos pueblos estaban, mire, estaban los babilonios, estaban, que eran los mismos caldeos, estaban los persas, estaban los fenicios, esos pueblos negros antiguos, hermano, que fueron los primeros pueblos que crearon el alfabeto. Los primeros pueblos que crearon la escritura fueron los pueblos negros, hermano. Los pueblos negros fueron los primeros que crearon lo que fueron esa ciencia crearon el hierro. Los pueblos antiguos peleaban y tomaban una piedra, un palo para pelear, pero ya los negros tenían un alto conocimiento, hermano. Ya estos pueblos tenían alto conocimiento, y ellos fueron los negros, esos pueblos fenicios, fueron los primeros que crearon, uno de los primeros pueblos que de derecha a izquierda crearon, hermano, la escritura. Y aparecen como los pueblos que crearon los primeros alfabetos del mundo. Y aparecen los alfabetos nórdicos, los alfabetos rúnicos, que todos los alfabetos modernos del mundo descienden de las runas nórdicas. Pero cuando vamos a los fenicios, esos antiguos pueblos, hermano, estamos hablando de un alto conocimiento, hermano, que estos pueblos tenían. Y eso es grandioso, hermano, esto es grandioso. Pero estamos hablando de las lenguas que hablaban esos pueblos, hermano. Y esas lenguas que hablaban esos pueblos fueron lenguas que fueron dadas por los ángeles. No idiomas común y corriente, como han querido muchos, hermanos, hablar para no, ¿qué idioma? No, hermano, no. Fueron lenguas sagradas, hermano. Eso fueron lenguas sagradas. Y si usted va a predicar la palabra de Dios y usted está donde hay chinos y usted quiere darle el evangelio a los chinos y usted dice que tiene el Espíritu Santo de Dios, bueno, está tornando. Pídele a Dios que derrame el Espíritu Santo sobre usted y que le revele, entonces le dé hablar en mandarín, en la lengua de los chinos, y darle el evangelio al chino en mandarín. Bueno, verdaderamente, si así lo hacemos, el Espíritu Santo de Dios, bueno, lo usó grandemente. Si usted está predicando y usted ve a un chino, no empieza a hablar un lenguaje que el chino no entiende, ni usted entiende. Háblele al chino, pídale a Dios ahí mismo que le derrame el Espíritu Santo y empiece entonces a predicarle al chino en mandarín. Si está pasando por ahí un haitiano y usted no entiende haitiano y quiere predicarle el evangelio al haitiano, pídele a Dios que le derrame el poder, ese don de lengua, para que le hable al haitiano en su lenguaje de creol, etcétera, etcétera. Y así lo puede hacer con cualquier ciudadano de cualquier país extranjero
que Dios derrame su Espíritu Santo sobre usted y empieza a predicar el Evangelio entonces en el lenguaje que él conoce. Y hermano, y hay testimonio de hermanos cristianos que eso se ha dado. Se lo estoy diciendo. Hay testimonio de hermanos que hablan el español, que le han predicado el Evangelio a hermanos, a personas de otros países y le han hablado en su propio idioma. Y es ahí cuando se refleja el verdadero poder de Dios, hermano. Pero vamos a seguir leyendo sobre los ángeles en Babel. Dice, vamos a leer para que no se me pierda, hermano, el capítulo. Dice, y Dios golpeó las tres divisiones. No, vamos a leer más para arriba, hermano. O sea que estamos vivos. Más para arriba, no me traiciones. Y el Todopoderoso, versículo 32, se me estaba yendo, hermano. Y el versículo 32 dice, y el Todopoderoso dijo a 70 malajín, a 70 malach. Malach es una palabra que se refiere a ángeles. El versículo 32. Y el Todopoderoso dijo a 70 malajín, malach, que se paraban primero delante de él. Aquellos, dice, aquellos que estaban cerca de él, diciendo, vengan, vamos a descender y a confundir sus lenguas. El Sefer del Berechí, o el Berechí, como dice Génesis, el libro dice, descendamos y confundamos su lengua, pero se queda ahí, ¿verdad? Se queda ahí. El libro de Hazel dice que Dios le dio a sus 70 ángeles, malach, que se paraban primero delante de él, aquellos que estaban cerca de él, diciendo, vengan, vamos a descender y a confundir sus lenguas, que un hombre no entienda la lengua de su vecino. Dice, que un hombre no entienda la lengua de su vecino. Y así hicieron ellos. Y desde el día, y desde el siguiente día, ellos se olvidaron cada hombre la lengua de su vecino. O sea, cada uno olvidó la lengua de su vecino. Ellos olvidaron cada hombre la lengua de su vecino y ellos no podían entender para hablar una lengua. Y cuando el edificador tomaba de la mano de su vecino cal o piedra, dice, tomaba cal o piedra, cual él no había ordenado, el edificador la tiraba fuera y la echaba encima de su vecino que estaba al lado. Como había dicho en el video anterior, al darle lo que él no había entendido, él la tiraba. Dice, y el vecino que estaba al lado, a caer encima de él, entonces el vecino moría. Y ellos hicieron así por muchos años. Y ellos mataron a muchos de esta forma. Y Dios golpeó las tres divisiones que estaban allí, y él los castigó de acuerdo a sus obras y sus diseños. Aquellos que dijeron, nosotros ascenderemos al cielo y serviremos a nuestro Elohim, se convirtieron como monos y elefantes. Hermano, escuche esto. Ojo con esto. Aquellos que blasfemaron y dijeron, ascenderemos al cielo y serviremos a nuestro Elohim, o sea, a su propio Dios. Dice la historia de Hazel que estos personajes se convirtieron en monos y tomaron forma de elefante. Esa gente, hermano, esto es terrible. O sea, por blasfemar contra Dios, tomaron forma, su rostro, forma de monos y forma de elefantes. Dice así, y serviremos a nuestro Elohim. Se convirtieron como monos y en elefantes. Aquellos que dijeron, nosotros asaltaremos los cielos con flecha. Dios los mató, dice, Dios los mató, dice, un hombre por medio de la mano de su vecino. Y la tercera división de aquellos que dijeron, nosotros ascenderemos al cielo y pelearemos contra él. Dice aquí que Dios los dispersó por toda la tierra. Aquellos que dijeron, ascenderemos y subiremos hasta él, dice que también, dice, cuando ellos, dice aquí,
perdón, porque este versículo, y pelearemos contra él. Dios lo dispersó por toda la tierra, y aquellos que quedaron entre ellos, ellos vieron y entendieron el mal que venía sobre ellos. Ellos abandonaron la edificación y ellos también fueron dispersados por la faz de la tierra. Y ellos cesaron de edificar la ciudad y la tierra. Por tanto, él llamó a aquel lugar Babel, porque allí Dios confundió el lenguaje de toda la tierra. Y aquí estaba al este de la tierra de Sinal. Y en cuanto a la torre que los hijos de los hombres edificaron, la tierra abrió su boca y se tragó una tercera parte de ella. Y fuego descendió del cielo y quemó otro tercio. Y el otro tercio fue, y el otro tercio que dejó hasta, y el otro tercio fue, que dejó hasta ese día, dice, ¿verdad? Dice, y luego también descendió fuego del cielo, dice, y que la quemó, y quemó el otro tercio. Y el otro tercio fue, dejó hasta este día, y su circunferencia es de una caminata de 3 días. Y muchos de los hijos de los hombres murieron en esa torre, un gran pueblo numeroso. Dice así, hermano. Ese es el capítulo 9 del libro de Hazel. Dice, y el versículo 2 del capítulo 10, el versículo 2 del capítulo 10 dice, el versículo 2 del capítulo 10 del libro de Hazel, y cuando Dios dispersó a los hijos de los hombres a causa de su pecado en la torre, he aquí que se dispersaron en muchas divisiones, y todos los hijos de los hombres fueron dispersos por las 4 esquinas del mundo, y toda la familia, cada una de acuerdo a su lenguaje, su tierra o su ciudad, hermano. Es así. Hasta aquí nosotros dimos lectura, porque esto es amplio, hermano. Esto sigue diciendo más para allá, que cada pueblo de allí que fue disperso en Babel, cada pueblo fue disperso por todo el mundo conforme a su lenguaje. Y por eso es que para aquel entonces, cuando los 70 ángeles descendieron sobre la torre de Babel, que fueron confundidas todas sus lenguas, fueron 70 lenguajes que fueron derramados en aquel momento. Pero para qué, hermano, fue derramado para confundirlo, porque este pueblo tenía como proyecto pelear contra Dios, y contra Dios nunca iban a poder, lamentablemente el caso. Pero lo que allí estaba pasando, no solamente la creación, hermano, de una torre, allí se estaba edificando un sistema satánico y diabólico, hermano. Allí se estaba desatando, allí se estaban desatando códigos, allí se estaban ejecutando muchas cosas diabólicas, que no se sabe, hermano, en qué iba a parar todo aquello. Nosotros lo vemos aparentemente, no una torre edificada, se edificó una torre para vivir ahí como si fuera un edificio. No, hermano, mírame. Nosotros vamos más allá de la letra muerta a través de este estudio. Y nosotros vemos aquí, hermano, a la luz de la inspiración de la sabiduría, de la palabra de Dios, que esta persona no solamente estaban allí edificando una torre física, estas personas estaban edificando un sistema diabólico y satánico, hermano, para controlar el mundo, ya que quien estaba presente o al frente de todas estas obras macabras, porque aquí, así hay que decir, fue Nimrod, un hombre gran cazador delante de Dios, pero al final su vida terminó en fracaso, porque se apartó de los caminos de Dios y sirvió a otros Elohines, a otros dioses, fuera de lo que el patriarca Noé le había enseñado
a su pueblo. Entonces indujo al pueblo a la adoración de otros dioses, y no solamente a la adoración, sino también al castigo físico. De ahí entonces que él también tuvo un hijo que fue malvado igual que él, y de ahí fue que se sacó un refrán hasta el día de hoy que dice: tal el palo, tal la etilla. Su hijo fue peor que él, hermano. Y el sistema que se estaba allí creando no era algo meramente físico, ya que Nimrod, dice la historia, dice que fue el primero en edificar una ciudad, el primer hombre en la historia, y de crear un muro sobre Babilonia. Fue el primero. Y Nimrod, dentro de las logias o conocimiento ocultista, tanto como los masones o Rosacruz, o como otras logias que existieron en el pasado, que fueron muchas, ellos tenían las raíces de su conocimiento, comenzaba con Nimrod, ya que ellos consideran que Nimrod fue el primer masón que existió en la historia. Por eso Nimrod fue un constructor, un gran constructor, edificador. Por eso la palabra, el término masón, significa literalmente constructor. O sea, masón significa constructor. Y ellos dicen, según la ideología masónica, que el primer masón que existió en la historia de ahí para acá fue Nimrod. Y de ahí es que hay muchos conocimientos ocultos que deambulan por ahí, que no han salido a la luz, porque ellos extraen, hermano, todos estos conocimientos vienen de por ahí, de esas raíces. Entonces, por eso yo digo que cuando se habla allí que la gente de Babel edificaban una torre, una gran torre que llegara hasta el cielo, hermano, allí se iban a hacer, a mi entender y comprender, a la luz de la sabiduría y del conocimiento, ya que los atlantes, los antiguos atlantes, fueron destruidos por su alto conocimiento científico. O sea, la gran población de los atlantes que existió en el continente de Atlántida, el nombre que se le da hasta el día de hoy, dice que esta persona, al final de los últimos tiempos, de la última raza, porque cada pueblo pasa por 7 grandes razas y 7 grandes subrazas. Cuando la humanidad de la Atlántida llegó a sus etapas finales de su época, usaron el alto conocimiento científico para el mal. Dice que estos magos negros, diabólicos y satánicos, que estaban en la Atlántida, que tenían un alto conocimiento, dice que la humanidad de la Atlántida no dormía en paz, porque los pueblos eran atacados de manera salvaje durante toda la noche por bestias y animales y demonios. Y esto fue algo grande que llegó a la presencia de Dios, por lo cual se vio una necesidad de que este continente, con toda su humanidad, sea destruido. Dice la historia que esta persona, en los estudios antropológicos, que estos atlantes, ellos tenían una ciencia tan avanzada, hermano. Por ejemplo, hoy en día la persona hace un robot y pone un robot como una computadora, que el robot está en el supermercado, ya están haciendo robots, máquinas que trabajan en el supermercado, ya hay robots que lo mandan a la guerra, ya hay robots que son policías, etcétera, etcétera. Pero son controlados a través de un aparato. Hermano, para los atlantes esto era disparate, para que ustedes entiendan. Para los antiguos atlantes esto era un disparate. Los atlantes tenían un alto conocimiento tan grande, tan grande, tan grande, que todavía la humanidad de hoy no ha llegado al conocimiento que poseían estas personas, hermano. Todavía la humanidad no ha llegado. Y la historia de los atlantes está registrada en la Biblia como la historia de Noé, el diluvio, pero también está registrada en otros manuscritos antiguos, como entre los manuscritos védicos. Y Noé se conoció con diferentes nombres. En la Biblia se conoce como Noé. En la escritura los judíos le llaman Noah.
Algunos manuscritos se conoce con el nombre de Anu, el maestro Anu, dentro de otros manuscritos, hermano. Y dice la historia antropológica que estos atlantes, ellos tomaban una máquina, por ejemplo, ellos hacían una imagen de una máquina, ¿verdad? Y no solamente, vamos, que hoy en día agarran una máquina, se la ponen a una máquina, un corazón artificial, y lo manipulan de manera con computadora. Los atlantes, hermano, ellos como eran grandes magos y hechiceros y brujos, ellos usaban el arte de la magia negra, conocida como la magia negra elemental. La magia, eso se conoce como la magia negra elemental. Y le estoy diciendo una clase de magia negra que mi persona llegó a practicarla y llegó a usarla. Eso se conoce como magia negra elemental. La magia negra elemental consiste en que el mago y hechicero invoca a través de unas invocaciones una criatura que se encuentran dentro de los reinos de la naturaleza. Esas criaturas son conocidas dentro de los reinos minerales con el nombre de gnomos y pimeos de la tierra, conocidos con el nombre de elementales, pero hay otros que son conocidos con el nombre de elementarios. Pero aparte de eso, hay otras criaturas que pertenecen a otros reinos de la naturaleza, que corresponden a la naturaleza como árboles. Estas criaturas son conocidas con el nombre de elementales. Hay diferentes clases de elementales. ¿Qué son elementales? Elementales son criaturas vivientes que están dentro de los 4 reinos de la naturaleza. Que otro día le puedo hablar qué son los elementales de la naturaleza, porque es un tema muy amplio, de mucha profundidad, de hablar de los elementales de la naturaleza, porque practiqué todas esas clases de magia, porque traté de convertirme en un teurgo. Un teurgo es una persona que es un mago, se convierte en teurgo y practica el arte de la magia negra, de la magia con la naturaleza. Y quien le habla practicó todo eso, hermano. Los magos negros invocan esa clase de elementales de la naturaleza. Los atlantes lo hacían. Entonces, cuando ellos llamaban esa clase de elementales de la naturaleza, conocido como elemental o un elementario, se lo introducían al aparato que estaba ahí, que ellos lo fabricaban, y entonces se lo introducían. Cuando ellos se lo introducían, conectaban todos los átomos de ese aparato con el elemental que era introducido en ese aparato. Y ese elemental de la naturaleza, estamos hablando de la época de los atlantes, esos elementales conocían todos los pasados de los antiguos Mahamantara. Un Mahamantara equivale a más de 111 billones de años, hermano. Un Mahamantara. Y esos elementales tenían la capacidad de predecirle hasta el fin del planeta Tierra a la humanidad de aquella época. Estamos hablando de una ciencia tan antigua dentro de los elementales, de los reinos de la naturaleza. Y los magos negros que estaban en la antigua Atlántida usaban toda esta magia negra en el arte de la ciencia para el mal. Y por eso este continente fue destruido con toda su humanidad. Noé fue necesario ser sacado, hermano. Se mandó a su arca enorme para ser sacado de este sistema diabólico antiguo del Atlante que había llegado a ese alto nivel de ciencia por usado para el mal. Y por eso digo que como Cam, Sem, Jafet, ¿verdad? Que eran los 3 hijos de Noé. Cam fue el que más se destacó en la parte de la parte de la magia negra, porque todos estos pueblos que fueron descendientes de Cam fueron todos los pueblos que más tarde fueron la parte contraria del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo que pelear con todos estos pueblos, hermano, y enfrentarse a todos estos pueblos, hermano. Y por eso yo digo que hay posibilidades de que Cam, ya que cuando Noé salió del arca, fue el primero en quemar la materia, porque así que hay que decir, vinieron todos esos pueblos, hermano, y no se duda de que ese conocimiento que existió en la antigua Atlántida, ojo, hermano,
Hay posibilidades de que todo este conocimiento que tenían los atlantes, Cam trajo todo esto y lo agarró y lo absorbió. Y entonces él, al olvidarse del conocimiento que le había enseñado Noé, que era la sabiduría del Elohim creador de los cielos y la tierra, Cam agarró la parte negativa del conocimiento, se lo transmitió a su descendiente y sus descendientes quisieron darle seguimiento a esa clase de conocimiento. ¿Qué me está esto diciendo, hermano? Que la Torre de Babel no solamente hay que verla como meramente una edificación física. Aquí hay cosas más allá, hermano. Aquí iba a haber clonación. Aquí iba a haber magia negra. Aquí se iba a controlar el mundo. Allí había un sistema diabólico y satánico que se estaba planificando para controlar el mundo. Y no se duda que en ese plan diabólico que estaban allí metidos, hermano, allí habían hasta seres malvados de otro mundo que podían descender y incentivar a esta humanidad. Hermano, cuando hablo hablando seres de otro mundo, estoy hablando de demonios caídos que incentivaron a esta humanidad a pelear y hacer la guerra contra Dios. ¿Y quiénes son? Son los ángeles, porque los ángeles cayeron del cielo. ¿Entienden? Los ángeles fueron expulsados. Un problema que se dio en Génesis capítulo 6. Entonces, estos demonios, estos ángeles caídos, incentivaron a esta humanidad. Entonces, por eso digo que detrás de la Torre de Babel, no solamente verlo como meramente una edificación física, hermano. Allí había un sistema diabólico y satánico que se estaba gestando para controlar el mundo. Que si Dios no le pone fin a esto, no se sabe qué hubiera sido, hermano, de este planeta en todos los sentidos de la palabra. ¿Qué hubiera sido de la humanidad, hermano? Lo dejo para reflexión. Vamos a seguir después la tercera parte. Vamos a seguir hablando de la lengua. Cuando José se encuentra en la tierra de Egipto, tuvo que revelar allí los 70 lenguajes conocidos para todos aquellos entonces. Y después, aún así, vamos a seguir el desplazamiento para meternos entonces en el Nuevo Testamento y hablar entonces las lenguas, aquello. O sea, hermano, muchas cosas que hay que conocer. Dios le bendiga grandemente a todos mis hermanos. Sigan compartiendo, hermano, denle like. Esto es para gloria de Dios, esto es voluntario, esto es con devoción, porque en mí existe esa devoción, hermano, de hablar de las palabras de Dios. Para mí es un gozo y lo hago con amor en Cristo Jesús. Pueden ir a mi canal de YouTube, Samuel Dotel, el Mago Oficial. Mi número de teléfono para cualquier pregunta, cualquier explicación en el tema que se requiera, siempre y cuando esté a mi alcance, porque uno no lo sabe todo. Uno aprende del que le hace la pregunta. Los hermanos me llaman, me hacen una pregunta. Mira, yo quiero que me explique esto. Sin embargo, aprendo de ellos. Porque cada vez que ellos me hacen una pregunta, uno aprende más. Es así, hermano. Dios me le bendiga a todo, hermano. Mi número de teléfono, 829-337-7971. 829-337-7971. Hermano. Y estamos para servirle para la gloria y la honra de nuestro Dios. Hermano, todos oren por mí. Porque para sentarme aquí y dar un mensaje, hermano, esto es una batalla contra la tiniebla. Esto no es fácil. Todos esos hermanos que ven que nosotros, los que estamos en YouTube, que compartimos la palabra de Dios, hermano, a través de las redes, esto es una batalla fuerte. Esto es guerra por aquí, guerra por allá, hermano. Oren por nosotros, oren siempre por los que estamos en las redes, que damos mensaje. Oren por nosotros y llévenos siempre en oración, porque dar un mensaje por aquí, esto no es fácil, esto es una batalla, hermano, por toda parte. Dios me le bendiga grandemente. Dios me lo bendiga y lo guarde a cada uno y ponga en cada uno de ustedes shalom, paz.